2685-8040 es el teléfono de la emisora para poder comunicarse con nosotros. Y tenemos el agrado de estar conectados con el doctor Daniel Salerno, psicólogo. Buenos días, doctor Federico Roveda y Ezequiel Celica lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Ezequiel y Federico. Un Buen gusto, día. Daniel. ¿Cómo les va? Bien. ¿Está bien que le diga doctor? Bueno, yo hago terapia, pero a mi terapeuta nunca le dije doctor. Bueno, es un gran tema, ¿sí? En realidad es licenciado, ¿sí? Pero, y esto Licenciado. va a traer, claro, algunos problemas. En realidad, el título de doctor es después de hacer un doctorado, que es un posgrado. Claro, Entonces uno le claro. dice doctores a los abogados, a los médicos, cuando hay muchos médicos y abogados que no tienen doctorado hecho. Pero Claro, bueno, hubo una claro. acordada de la corte en Ah, su... Claro, claro, es así. Pero se le suele decir doctor a ustedes también. Sí, sí, O en a- la práctica cotidiana sí, pero es más, les digo, en los próximos años calculo que va a ser usurpación de título. Ah, es más, decirle doctor a cualquiera que no tenga un doctorado. El doctorado son como 7, 8 años después de que uno se recibió de psicólogo, de Claro, médico, claro. de biólogo, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. es como muy... es un título que, ya les digo, en la medida en que tenga cada vez más... De hecho, hay muy pocos doctorados y doctorandos acá en Argentina, ¿sí? En proporción. Claro. Entonces, Sí, es verdad. decirle doctor a alguien va a ser como, y pero no tenés el título de doctor. Yo siempre cuando me dicen yo soy doctor, yo le digo, bueno, ¿cuál es el tema de tu tesis doctoral? Y entonces me Claro. dice, no, no, no tengo tesis doctoral. Bueno, es un uso y costumbre, digamos, ¿sí? Sí hubo una acordada Yo de me la Corte rompí en su momento siete con eso. años después y a vos te dicen doctor. Claro, Una claro. locura. Bueno, es que eso es lo que pasa. Yo me recibo de psicólogo y yo para acceder a un doctorado en psicología necesito 7, 8 años después con una tesis original. Claro, claro, Entonces, claro. para la gente que hizo ese esfuerzo, no es lógico que se les diga doctor, ¿viste? Lo mismo para derecho, Entonces, o sea, hay doctores en derecho, pero es una especialización, ¿viste? O sea, es un es, posgrado, es pues, una carrera después de la carrera. entonces está bien si te digo Daniel. Daniel, sí. Yo, es más, el tema del título no es que no sea válido, al contrario, es muy válido, pero me parece que la persona la definen más otras cosas, ¿no? Más que los títulos académicos. Salvo, obviamente, cuando uno está en Sin, función de algo académico, ¿sí? sin duda alguna. Y hablando de esas, o haciendo un poquito, utilizando esa definición que decís como pie, en esta pandemia, Daniel, me parece que han cambiado un poco ese tipo de definiciones en las personas o personalmente. O es una sensación que me da a mí. No, no, cambió bastante, ¿sí? Yo lo que quiero aclarar de antemano, ¿sí? Es que la verdad que todavía no hay mucho estudio serio y complejo sobre qué es lo que está pasando con la pandemia, con la cuarentena. O sea, si bien muchos psicólogos, psiquiatras hablamos, nos manejamos en modelos teóricos en realidad, porque hay pocos, hay en Europa están apareciendo alrededor de unos 70 papers científicos, digamos, que sería algún estudio en campo, pero nos manejamos más que nada por la teoría. Y una de las clases o de las cuestiones clásicas que tenemos nosotros es la psicología en sí. Lo que vino a romper fue con el modelo de un diagnóstico para todos. ¿Sí? Claro, Suponete, vos tenés gripe, tu compañero tiene gripe, bueno, él la pasa de una forma y vos la pasas de otra forma. Para lo que sería la clínica médica, los dos tienen gripe. Pero vos por ahí no te claro. podés ni levantar, te sentís mal, claro. y él la vive de otra forma. Entonces la psicología vino a romper con eso, vino a decir, mirá que hay sujetos, ¿sí? O individuos que la van a atravesar de distintas formas. Entonces, desde ese lugar es donde yo a veces veo las definiciones como uniformes, cómo está pasando la gente la cuarentena. Entonces, lo que yo me propuse por ahí para esta charla era decirles, bueno, mira, hay que tomar tres ejes, ¿sí? De hecho, uno de los ejes que hay que tomar es la etapa vital de la gente. O sea, no es lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto y que una persona de la tercera y cuarta edad. No tienen nada que ver. E inclusive dentro de esos mismos grupos tampoco es lo mismo cómo lo atraviesa uno y cómo lo atraviesa otro, porque estamos en esto, ¿no? Yo psicólogo te digo, oye, mira, el adulto está angustiado, está asustado. De repente hay un adulto que no está ni angustiado ni asustado. Y por ahí hay un Claro. niño que está angustiado y asustado. Entonces dicen, pero lo que está diciendo. Bueno, no, porque son los modelos generales, teóricos. Después, la individualidad es muy particular. ¿Sí? Daniel, coincido con lo que vos decís sin ser psicólogo, pero digamos, me parece que es muy importante discernir en esas etapas vitales. Es muy Sí. importante. Un chico de 3 años, una nena de 3 años, un chico de 8, de 12, de 20 o una persona mucho más adulta.
Es muy importante. Dentro de esta cuarentena, te voy a hacer una pregunta que creo, o por lo menos yo con mis terapias pasadas jamás he logrado que me respondan, pero Está bien. siempre combinando, siempre llevándolo a la situación real que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué cosas podés asegurar que están mal hacer, psicológicamente hablando, durante esta pandemia? Bueno, una cuestión básica es nutrirse de información no chequeada que parece una fórmula hecha, ¿viste? O sea, todos repiten lo mismo, pero que en realidad es muy, muy fuerte, ¿sí? A ver, yo había vivido también, obviamente por un tema de edad, pero también por un tema de profesión, ¿se acuerdan de la gripe A que fue un mes que no hubo clases, o sea, no tuvo la Sí, seguridad de esta? Sí, Y lo que se veía fue un aumento terrible de fobias, o sea, nosotros después tenemos una clasificación de patologías mentales, ¿viste? Enfermedades mentales. Se vio un aumento de patologías y de enfermedades mentales muy fuertes, más que por la enfermedad, por la información. Y pensá que en el año 2010 no había tantas redes sociales, ¿sí? Entonces, mm, por ejemplo, ¿qué cosa no hay que hacer? Y bueno, una de las cosas es esa, no nutrirse de cualquier cosa. De hecho, saben, ¿no? Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, el mensaje de la claro, persona jadeando en un hospital de Roma, que andás a ver si es una persona jadeando en un hospital. Digo, todo eso, o por lo menos diagramarse un horario, ¿sí? Para informarse. ¿Eh? Hay claro, muchos que coinciden, muchos especialistas van coincidiendo en la idea de establecer rutinas no solo para la información de la pandemia, sino para la vida. ¿Viste? A tal hora hago trabajo, si que tengo trabajo, a tal hora almorzar, o sea, como tratar de mantener rutinas. Lo que yo claro. veo que está muy mal es eso, es ese bombardeo constante, ese estímulo constante de información que más de una vez no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad y que eso sí genera un montón de angustia. Y lo que me pasó ya en el 2010, por eso lo traigo un poco acá, digamos, al presente, es, ojo, porque en todo lo que es epidemiología, ¿sí? O sea, en psicología se estudia salud pública como materia, digo, no es solo un patrimonio médico clínico, ¿sí? Ujú. Lo que es en epidemiología, se dice siempre que los mensajes hay que tener cuidado, ¿sí? De no dañar más de lo que uno está tratando de avisar, ¿sí? Resumido, vagamente. Entonces, yo en ese momento lo que me pasó fue que vi una explosión de fobias. O sea, hay gente que de por sí es fóbica. Fóbica es, ahora se le dice trastorno de ansiedad o ataque de pánico, ¿sí? No se le dice, Sí, está clasificado así, pero es la vieja fobia. Eh, Hay gente que vive asustada, ¿sí? Y dentro de esas fobias está el contagio, ¿sí? Esto estoy hablando de mucho antes de Mata, de la gripe A. Hay gente que te da la mano y se limpia, se va al baño y se lava, ¿sí? sí, Bueno, toda esa sí, gente, la repercusión es terrible, ¿sí? sí, O sea, ah, el mundo se vuelve hostil, peligroso, es tremendo claro. para ellos. Porque aparte, Entonces, ante esa situación, Daniel, si no me equivoco, no el que ve ese hecho, eso de dar la mano y ponerle, ir a lavarte las manos en otros tiempos, le caía mal también. Es algo claro, que genera un malestar en la otra parte que está ahí, que no está claro, porque acostumbrada a eso. Si estuviéramos todos acostumbrados, bueno, pero genera eh, un choque. sí, es un choque contra lo que te dije hace un rato, usos y costumbres. O sea, sería algo así como Claro, te rechazo, te doy la mano, o no te doy la mano, o claro, hay gente que saluda con un dedo. Bueno, porque, claro, a ver, parte de esta claro. cuestión, ¿sí? De esta cuestión fóbica, o de inclusive de otra patología que hoy se le dice TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero que bueno, es la vieja neurosis obsesiva, eh, también hay un tema con el contagio y con el contacto. O sea, es gente que Claro, tiene, sí, bueno, la mejor película, o sea, una de las mejores películas que ilustra eso es Mejor Imposible de Jack Nicholson, ¿sí? La persona esa claro, que no cortaba baldosas, que se lavaba las manos, que trataba de no saludar, que era, bueno, eso, ajá, piensen que hay cerca de un 5 o 6% de la población que es así, previo. claro, Si a esa gente claro, vos le exacerbás que el mundo es hostil, es peligroso, que te puedes enfermar, que te puedes morir y todo eso profundiza las patologías, ¿sí? O sea, claro, ahí es donde después terminan actuando por desborde, ¿viste? Hay gente que se asusta muchísimo. Eso es algo claro, claro, inevitable, ¿sí? claro. Daniel, te hago una pregunta más y le doy lugar a Ezequiel para que te pregunte. Vos Mm, decías recién, bueno, entre varias cosas, pero en un principio, cuando respondías, nos comentabas que es muy importante mantener,
que esto creo que lo están diciendo en todos lados, pero no está de más nunca volver a repetirlo, Mm, mantener ciertas diferencias durante el día, es decir, eh, programarte horarios para trabajar si es que trabajas, programarte horarios para cocinar, programarte horarios para ir a dormir, como si tuviéramos en una rutina, aunque en una rutina normal, sin pandemia, a veces o la mayoría de las veces no llegamos a cumplir el cronograma, pero la idea mm. está en hacerlo. Eh, También está mal o no está del todo bien sobre programarse más cosas. Es decir, como estaba Mm. acostumbrado a tener, qué sé yo, la escuela, el trabajo, la tarea, la comida, la casa, y ahora desde esta pandemia tuvimos que bajar los decibeles, si bien está bien acomodarse o armarse una rutina, sobrearmarse esa rutina, cargarla de más, ¿no está mal también? ¿O es peligroso? ¿No es Sí, peligroso también? sí, sí, de hecho, también hay personalidades que sufren por la exigencia. Hola, hola, no escucho ahí, Claro. perdón. Lo Dale, último no lo yo te escuché, estoy perdón. escuchando perfecto. ¿Ahí nos escuchás? Ah, sí, sí. Digo, Bien. hay gente que padece por la exigencia interna, ¿sí? Entonces, Mm. esa gente que padece por la exigencia interna, también uno le está exacerbando el síntoma. O sea, Claro. de hecho estoy escuchando mucho, gente así conocida, digo, ¿no? No, por ahí no nombrarlo, pero bueno, no sé. Uno, me acuerdo Felipe Piña, lo escuché hace poquito que contaba cómo estaba pasando la cuarentena y dice, y los primeros días escribía y estaba todo el día conectado, no sé qué. Bueno, eso es por un desborde de productividad que tenemos también, ¿sí? Que ahí ya, Claro, más que psicología, es psicosociología, ¿sí? Tenemos que claro, producir, claro. producir, producir. Y cuando se te corta la producción, me tengo que poner en este engranaje porque si no, bueno, me termina Sí, saturando, ¿sí? Me termina sí, saturando, me termina haciendo muy mal, sí. a ver, repito, termino cumpliendo exigencias internas hacia mí mismo que tengo de chico y bueno, de más adulto también, y termino entonces no pudiendo, a ver, ahí empiezan los desequilibrios, ¿sí? No me da el día, o sea, cosa que cómo no te da el día Claro, si tenés más tiempo que antes. Hay gente que se claro, organiza tal rutina que termina teniendo menos tiempo que antes, ¿sí? claro. Inclusive, a ver, como fue todo tan rápido, todo lo que es teletrabajo, yo trabajo en docencia mucho, ¿sí? Eh, Se manejó muy mal. O sea, todos trabajos prácticos, los chicos desbordados de trabajos prácticos, que vos cuando vas a la escuela tenés la tarea o el deber, ¿no? Pero no tenés todos los días 8 trabajos prácticos para entregar pasado mañana. De los chicos desbordados, las maestras desbordadas, porque hay que corregir todo eso también. O sea, fue todo un aprendizaje que se está como aceitando un poquito Los ahora, pero que, padres bueno, también, perdóname, Daniel, los padres también sí, desbordados porque tenían que, o se creyeron en un momento que tendrían que hacer de maestros también y no es la tarea que corresponde como padre. no Perdóname que es te la haya... tarea, no, 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 no. No, 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 perfecto, no, no, es que es así, no es la tarea. Claro. Claro. Es más que eso, es que el chico pueda cumplir con eso, no que vos tengas que, vos padre, tengas que enseñarle en el lugar del Mm. maestro. Pero si es mucho, si Bueno, son muchos trabajos prácticos, es lógico que el pibe se desborde, al igual que el padre en la casa. sí, ahí tenés un tema importante, por ejemplo, el chico, cómo vive el chico, está en cuarentena, bueno, Claro, también hay algunos mitos dando vuelta, o sea, el nene muy chiquito, ¿sí? Pensemos un chiquito de 3 años, ujú, no tiene, o sea, tiene poco tiempo de vida en el planeta y ahora está atravesando casi 8 meses de pandemia, él está descubriendo el mundo. Entonces, claro, es como, Claro. ¿el mundo no será también esto? No es lo mismo que el adolescente, ¿sí? Todos están coincidiendo en que donde más fuerte está impactando, ¿sí? La cuestión más depresiva o si quieren más patológica es en la adolescencia. El adolescente, vamos a definir la adolescencia muy burdamente entre los 12 y los 25 años más o menos, ¿sí? Hay adolescencia temprana, media y tardía. Bueno, sí, ahí es porque el chico ya tiene alguna experiencia de salir, de juntarse con amigos, todo eso, y eso se le cortó de golpe. Y a la vez, claro, la adolescencia es una etapa donde hay un montón de conflictos, se están elaborando duelos. De hecho, vos le estás no vos, diga, el mundo es, ya les digo, esto es un concepto básico. El mundo es hostil. El otro me puede enfermar, el otro me puede contagiar. Eso me parece que es de lo más negativo que va a quedar como cicatriz, ¿sí? ¿Cómo es el otro, el mundo? Es peligroso. Es algo que sí, salís a comprar pollo y te podés morir, ¿no? Por ejemplo, digo como sí, sí, exagerándolo. sí, sí, Eso es sí, una de sí, las puntas que me parece muy importante, ¿sí?
Y otra cosa que quiero traer, ¿sí? O sea, si bien siempre nos centramos en lo malo, lo negativo, lo difícil, ¿sí? Lo angustiante, por eso yo le decía, también depende de los contextos sociales, de cómo vive la persona, de las edades, bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, en tercera y cuarta edad, las personas lo que tienen es muy cerca la presentificación de la muerte. Esa muerte que alguna vez va a ocurrir, pero ahora es como que la tengo ahí a la vuelta de la esquina, digo. Por eso, Claro, para que se claro, entiendan claro, los conceptos de esto de etapa vital. Pero claro. también, aunque parezca raro, que es lo que a mí me gusta rescatar porque no lo escucho por ningún lado, pero también tiene alguna cosa buena a nivel psicológico la cuarentena, que es la formación del lazo social, ¿sí? Y el autocuidado y el cuidado de los demás. ¿Eh? Sí. Que eso, no, o sea, escucho que nadie lo nombra, ¿viste? Todo Sí, es, no no, lo sí, dice, porque no las lo personas, dice, no lo claro, están muy dice. nerviosos, Yo que están creo muy que locos, que también, están esto, que están lo otro. a Sí, mí me parece, Daniel, perdóname, que también, y le doy pie a Ezequiel, que también dentro de lo que vos decís de lo positivo, está el valorar lo que nunca pudiste valorar porque no te diste la oportunidad, porque no te la dio la sociedad la oportunidad, de valorar lo que vivís en tu casa. Estés en ni que pareja, hablar. estés casado, estés con familia, valorar a los que tenés al lado, que los tenés todo el día, o los pudiste Sí, tener todo el día. Poder reforzar ese lazo, poder conocer más todavía o tratar. Obvio que eso genera choques, generan enojos, generan falta de paciencia, generan todo lo bueno y lo malo que puede generar una relación, una convivencia todo un día. Pero es muy lindo tener la posibilidad de vivir meses con tu familia cuando nunca antes se ha tenido esta posibilidad, menos que la eligieses, ¿no? bueno, yo recuerdo que esto sí mucha gente debe tenerlo presente por ahí, es un reportaje que creo que le hacía Alejandro Fantino a Ricardo Darín, y Darín le decía, Mm, yo soy un tipo feliz, yo tengo una ducha caliente, tengo comida y tengo claro, una casa. Y darse claro, cuenta claro, que, claro, el claro. 30-40% de la humanidad no tiene eso. No lo tiene, Obviamente por estamos hablando de supuesto. la franja que lo tenemos, ¿no? Porque también Sí, dentro no, de no, por Argentina hay supuesto, gente que no tiene eso, ¿no? Entonces, por por eso supuesto, digo, por supuesto. hay cosas positivas. A ver, lo Sí, básico y positivo es, estamos cuidándonos a nivel clínico médico, ¿sí? Pero sí, después, por eso digo, no escucho voces de, che, ¿y a nivel psicológico hay algo bueno? Sí, el lazo social, lo sí, comunitario, porque, me cuido yo para cuidar a otro, ¿está? claro, porque Y todo lo que mismo esto, psicológicamente se trata está como para mal. Es decir, no, si hablamos con un siempre psicólogo porque algo mal está viniendo, claro, entonces aquí cómo está porque sufriendo la esto se gente, está que la atacando. angustia, que esto, claro. Claro, Por eso claro, yo, claro, claro. por eso insistí con el polo de decir, mirá, veámoslo por etapas, porque la gente está angustiada. ¿Qué gente, en qué lugar y dónde están angustiados? Porque hay gente Claro, que no está angustiada, hay gente que está asustada. claro, claro, ¿Está? claro. Ezequiel, te dejo a vos lugar para preguntar todo lo que quieras que te vengo dejando ahí No, esperando desde que empezamos. está interesante la charla. Daniel, buen día. Aprovecho para Buen saludarte de día, vuelta. ¿cómo te va, Ezequiel? Escúchame, Daniel, a ver, a mí me gustaría un análisis más que nada. A ver, yo lo que escuché hace poco, eh, a ver, una entrevista a Mazzarello. A ver, a mí me tocó de cerca. Hay mucha gente que pierde a un ser querido en esta Mm, cuarentena. Y lo difícil de no poder despedirse, de lo difícil y antes de despedirse, lo difícil de estar ahí presente en ese momento, antes de que suceda, de sí, acompañarlo, de darle fuerza, de ayudarlo, de poderlo bien o mal, pero poder verlo en sus últimos días, y lo posterior, ¿no? Que es eso de la despedida. Hay mucha la- gente que no pudo o que realmente no tuvo llegada a ese ser querido que se fue. sí, mira, ahí se combinan un montonazo de cosas, ¿sí? Este, Voy a traer algo que puede parecer bastante complejo, pero ¿saben con qué tiene que ver acá con la historia argentina, digo, ¿no? La cuestión de desaparecidos, el famoso tema, yo no tengo un cuerpo que velar, acá hay un cuerpo y hay un lugar, ¿sí? Pero hay algo de esto, ¿no? No tuve posibilidad concreta de conectarme. No sé si saben, en Italia ya hay una página muy famosa que están subiendo de toda la gente que murió, sobre todo los ancianos que murieron en geriátricos, están subiendo imágenes de ellos vivos, sonriendo. Entonces, es una forma así de tratar de procesar el duelo. El duelo es muy complejo porque Freud decía, el duelo es, uno tiene depositado un montón de energía en un objeto, que el objeto para él, digamos, los objetos son las personas también, ¿no?
y de repente esa persona en la realidad no está más. ¿Y qué hago con la energía que yo deposité ahí? Entonces, el retiro de la energía de esa persona que está ahí, que falleció, que murió, es doloroso, ¿sí? Y se va haciendo de a poco. Por eso el duelo es toda una ceremonia, por eso inclusive las ceremonias funerarias a lo largo de toda la historia de la cultura de la humanidad, siempre hubo ritos. Es más, había, qué sé yo, 7 días de funeral, 3 días, era esta parte, ¿sí? Ayudar a esta parte de despegarme, hacer una ceremonia, ¿sí? Digamos, el poder de las ceremonias también lo trabaja bastante algún filósofo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, sí, no tenés ni la vista, ni la mirada, no tenés la posibilidad. El procesamiento interno psicológico es muy duro. Yo tengo, es más, tengo un conocido que falleció, si no de coronavirus, pero cualquier persona que en este momento muere, no hay posibilidad de acompañamiento, no hay posibilidad de velatorio, no hay nada, ¿sí? O sea, por ahí salvo para 2 personas, este, y es muy complejo. Bueno, les voy a decir algo que también es bastante controversial. Si hay un filósofo que está muy de moda, ya desde hace 10 años en realidad en los ámbitos académicos, que se llama Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han dice, se plantea, ¿no? Si tiene, obviamente, bueno, vamos a tomarlo también, ¿no? Con pinzas, pero él dice, si tiene sentido que de repente uno tenga un ser querido en esa situación, y lo estoy olvidando, y lo estoy dejando solo, sin morir, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de conexión con los familiares, los seres queridos, porque recuerden que la filosofía se pregunta por el sentido de la vida, no el sentido de la vida concreta. O sea, uno dice, bueno, hoy en lo concreto, yo voy, me puedo contagiar a otros, pero él dice, estamos dejando morir a nuestros seres queridos sin ningún contacto, ¿sí? Y él lo plantea obvio como algo que no está muy bueno. Eh, Sinceramente, o sea, yo obviamente soy partidario, sí, del tema cuarentena y de cuidarnos, aislarnos, pero la verdad que la despedida y el duelo deja un hueco que sería lo inefable, o Importante. sea, es algo que es un vacío interno, un vacío psicológico interno, ¿sí? Que no se va a Sí, poder llenar, o sea, eh, otro contexto, digamos, para que se entienda, Freud decía que el inconsciente nuestro no puede figurarse en nuestra propia muerte, ¿sí? O sea, nosotros, desde lo intelecto, o sea, ahora estamos hablando de cuestiones sí, en las cuales somos conscientes, ¿sí? Entonces podemos pensar que nos vamos a morir, ¿sí? Pero fíjense que claro. siempre la muerte es algo lejano, o le pasa a otros, o sea, a mí, pero dentro de un tiempo. Freud, hay un artículo que es posterior a la muerte de él que se llamaba Nosotros y la guerra, y él lo que dice es eso, dice, no hay una representación interna de la propia muerte, sí puede haber una representación interna de los demás, por eso viste que a veces uno escucha, a mí lo que más me duele es que mis seres queridos se mueran, o si no, a veces de la propia muerte dicen, a mí lo que me duele es sufrir yo, pero Claro. ahí volvemos a lo mismo, no hay representación interna de la propia muerte, entonces a veces es como si la muerte no ocurriera, y cuando en estos casos no ocurre a nivel ceremonia, ¿no? Vos no lo ves, o sea, vos perdiste Claro. contacto con un familiar, lo que está pasando con el COVID es eso. Un día lo llevan, se interna, empieza a tener contacto por celular, de repente deja de tener contacto por celular, y a vos te pasan un parte donde te van informando que va empeorando, que lo tienen que intubar, no sé qué, y un día te dicen, murió, se entrega en bolsa cerrada también, ¿sí? Y después, si se hace una ceremonia es muy breve, no se puede hacer nada. Entonces ahí volvemos a lo mismo, queda un agujero, un vacío de poder procesar esa ausencia, ¿sí? Que mira, es parecido a las cuestiones de accidentes, ¿sí? El accidente lo que tiene de terrible es, o sea, una cosa es una patología larga, crónica, que la persona se va deteriorando y muere, otra cosa es, vos estás hablando ahí conmigo y dentro de un rato, dentro de 2 horas, yo tengo un accidente y me muero, es como muy duro ese golpe. Bueno, Claro. esto es algo Choqueante. así, pero Sí, claro, pero esto es algo así, pero encima empeorado, ¿sí? Por el contexto, ¿sí? Bueno, lo que les contaba de la página esta italiana es porque fíjense que muchos meses después, vieron que el pico en Italia fue entre marzo y abril, creo. Ahí ujú. aparece la necesidad de esta, si tengo que hacer algo, no puedo no hacer nada. O sea, claro. si bien tengo Claro, una claro, tumba claro. donde tirar una... Algo hay que hacer porque no lo pude hacer. Entonces, de alguna Claro, forma u otra, tengo que expresar eh, ese, ese sentimiento de faltante, ese sentimiento de amor que no pude decirle, ese beso que no le di, de alguna forma ese abrazo, tengo que expresarlo, exteriorizarlo, porque no es, o por lo menos por lo que contás, yo no estaba enterado de esto, pero por lo que me contás, no lo estoy tomando como, ay, pongo en mi Facebook que yo soy una buena persona y le mando besitos. No,
es No, 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 exteriorizar lo que uno tiene adentro de no. alguna forma, y en este caso se aprovechan esta página web para que todos puedan hacerlo, todos aquellos que tengan ese Sí. factor en común. Sí, Bien. y les invito a verla. La verdad no recuerdo bien, pero creo que uno la puede buscar por Google. Son imágenes Mm, de ellos riendo, imágenes de ellos más riendo, jóvenes, claro, ¿sí? bien. Claro. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Bueno, Ah, es esto, es algo que yo no hice, no procesé, quedó en lo innombrable, ¿sí? Nosotros los psicólogos, yo tengo obviamente una formación psicoanalítica, ¿sí? Mm, Decimos que justamente la palabra es lo que cura. claro, Entonces, no hubo palabra, no hubo objeto, no hay, o sea, no hay que velar, no hay, por eso digo, pero fíjense que las sociedades después necesitan, en mayor o menor tiempo, hacer algo con eso, no pueden quedarse claro. cruzados de brazos, Sí. ¿viste? Por eso digo, Ese, lo ¿querés traigo hacer otra acá, pregunta vos? no, está interesante la charla, me estoy Sí, escuchando sí, 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 atentamente sí. lo que está diciendo. Te veo ahí congelado y digo, bueno, capaz que quiere meter algo más. No. Daniel, después, sí, sí, coincido con todo lo que venías diciendo. Y lo que me queda preguntarte, como para ir también cerrando, es, mm, eh, hoy en día, ¿cómo tendríamos que pensar en volver post pandemia? O, mejor dicho, ¿tenemos que pensar cómo vamos a retomar post pandemia? ¿O tendríamos que solamente seguir preocupándonos cómo mantenernos durante este final, ojalá, de pandemia? bueno, yo diría, ahí me sale el psicólogo, obviamente por eso me llaman. Yo diría, tendríamos que ir ocupándonos, no preocupándonos. Ocupándonos Claro, sí, como del día a día, sí, ir ocupándonos del día a día. Y, y la verdad, eh, esto de cuándo finaliza, que esto es otra de las partes también angustiosas viéndolo desde el lado malo, ¿sí? No sí, tiene fecha de fin esto, no tiene una claro, no fecha. hay. Yo aguanto, No, aguanto, aguanto porque el 31 de diciembre, el 5 de enero se termina todo. No tiene fecha. Entonces, la verdad que me parece que lo más sano en este momento es ir día a día, con lo que surja, con las angustias que surjan, ¿sí? mm, Una cosa que quería aclarar por ahí que es interesante es, los chicos también se deprimen, los chicos también se angustian, pero no lo hacen a la forma humana. O sea, un adulto que se deprime o se pone triste, llora, qué sé yo, puede llegar a caer sí, en algún tipo de adicción, alcoholismo, lo que sea. El chico que se pone triste se puede poner hiperactivo, ¿sí? Puede tener ira, o sea, eso es algo que a veces los adultos y los papás, sobre todo, no tienen muy en cuenta. Entonces, sí, bueno, claro, el pibe está insoportable. Es la forma de tramitar también los sentimientos más depresivos que puede tener el chico. Entonces digo, mirá, también tener en cuenta eso, ¿sí? Y la verdad que es ir ocupándose del día a día. De hecho, tenemos el día, ¿sí? Son frases más a veces básicas, pero que también están sostenidas en un montón de corrientes filosóficas de pensamiento muy fuertes. El ayer y el mañana no existen, existe el presente, ¿sí? De hecho, hasta claro, Borges mismo claro, trabajaba mucho, ¿no? El presente, o sea, los animales viven en un presente eterno. Entonces digo, claro, hay que trabajar esto, y la verdad que lo único que tengo ahora es el presente. Entonces me ocupo en el presente, me ocupo del emergente, me ocupo de si veo a mi hijo mal, me ocupo de si me veo a mí mal, eh, hacer consultas psicológicas. Justo estaba viendo que, a ver, les cuento, y esto ya son estadísticas más de algunas asociaciones de acá de Buenos Aires, ¿no? Bajó bastante porque al principio vieron que se parecía que las cuarentenas iba a ser sí, 15 días, un mes, 2 meses, bueno, primero sí, bajó sí, bastante sí, la sí, consulta, porque hay gente que le cuesta, o sea, las consultas están haciendo ahora por este medio, y ahora después se empezó mm, a tomar un ritmo vertiginoso, ¿sí? Pero también vuelvo a lo mismo, la gente está mal, la gente está mal. Bueno, rescatemos también que hay algunos aprendizajes que están muy buenos, ¿sí? El lazo claro, social, el cuidado mío, el autocuidado y el cuidado del otro, que aparecen como de fondo, pero que están también y que también van a quedar, ¿sí? Ahora, claro, después, ¿qué va a pasar con todo esto? Es hacer futurología. Por eso digo, me parece que hay que ocuparse del día a día. Porque vos del pensás la presente. pospandemia, podemos ahora hacer mil hipótesis de cómo va a ser la pospandemia, ¿sí? Y la verdad es que, como eso sí lo dicen los médicos clínicos, que tengo contacto con algunos que están en el tema sanitario, ¿no? Eh, viste, vos tenés una enfermedad que es nueva, es un virus,
que no se sabe ni cómo se puede tratar, ni tiene prevención. O sea, no tenés ni prevención ni cura. Eso es lo que mucha gente, digo, más allá de los anticuarentena, de esos discursos más raros, ¿no? Pero una cosa básica que te debería entender cualquiera es, aparece una enfermedad nueva que no tiene prevención y no tiene cura. Y eso es lo complicado. O sea, yo no sé si el coronavirus, por ejemplo, aparece ahora, te ataca, te agarra una gripe leve y dentro de 3 meses te vuelve y te agarra severo, como sería el dengue. Ese es el problema médico cuando ven lo de la vacuna, que sé, ¿por qué no sale la vacuna? Porque la vacuna yo te la aplico a vos, genera anticuerpos, te salvo el coronavirus, todo bien. Y por ahí dentro de 6 meses desarrollás alguna patología o algo. Entonces hay que dejar pasar 6 meses. O Ese esa es el misma tema que a vacuna a veces la vos te gente... hace bien, pero al de al lado, que simula las mismas condiciones que vos, no le hace bien o lo que le causa factores en contra. Es mucho tiempo el que se necesita para la vacuna correcta. Bueno, Daniel, eso lo que... Sí, sí. no, terminá, redondeá lo que estabas, perdóname que te No, corté, decía, eso es lo terminá. que genera esta incertidumbre, por eso esto, pensar la Claro, pospandemia, me parece que es apurarse, ¿sí? Porque uno piensa en la pospandemia y dice, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es perfecto, está muy bueno, pero si la pospandemia, o sea, si uno está esperando determinado momento y ese momento no llega, la angustia es mayor. Entonces, viste, claro. vamos por ahora con esto, después Muy cuando importante llegue, eso, veremos lo que hacemos, claro. ¿sí? Dani, me Muy bien. quedo con más de tres o cuatro cosas de todo lo que dijiste, pero me quedo para cerrar con este detalle que a mí por lo menos me toca en el ejemplo, y es tengan cuidado con esto de la depresión o la tristeza en los chicos, que no se manifiesta de la misma manera que cualquier adulto. Claro, Estamos encerrados con casa con nuestros hijos y a veces tenemos que observar más de la cuenta para tratar de entender. claro, claro. Dani, te mando un abrazo muy grande. Dame algún mail, algún teléfono o algo que quieras dar como medio de contacto por si alguien quiere contactarse contigo. Bueno, es Daniel Sal 02, Daniel Sal 02, me llamo Daniel Salerno, @yahoo.com.ar. Soy de los que usan Yahoo todavía. Muy Daniel Sal bien. 1002@yahoo.com.ar. 02. Todos tenemos uno de Claro. aquella época. Yo todavía tengo el Sí. MSN. Daniel, un Bueno, gusto y muchísimas gracias por la charla y el bueno, tiempo. un abrazo para ustedes, ¿eh? Quedamos a disposición. Chau. Abrazo, abrazo, Dani. Perfecto. Dale, gracias.